Hola, buen día, buenas tardes, casi buenas noches. Hoy miércoles 10 de marzo del 2021. Bienvenidas, bienvenidos a nuestros amigas, amigos, seguidores y seguidoras en la página del Armario Abierto. Siempre encantados y de estar encantadas de estar juntos. Cuesta trabajo aprendiendo, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí va, ahí va. Hoy somos mayoría chicos, así es que podemos hablar quizá mayoría, pero él es... Hoy no toca masculino. Toca masculino. Hoy toca masculino. Cuando seamos mayoría chicas va a tocar femenino. Eso, esa es mi Y propuesta. cuando estemos surtidos va a tocar N. N. Muy bien, pues en lo que estamos empezando a agarrar este ritmo, pues nada más comentar esta semana, pues muy fuerte conmemoración del Día Internacional de la Mujer, muchos temas muy álgidos, muy difíciles. Todavía nos cuesta mucho trabajo reconocer que hombres, mujeres, somos iguales en dignidad y en derechos y como seres humanos. Y eso debería ser en todos los aspectos. La equidad está todavía lejos y la desigualdad, la violencia y la violencia impune sigue demasiado fuerte, por lo tanto hay tanto enojo y todavía estamos a mucha distancia de llegar. Dentro de eso, pues hay que ver las formas constructivas de sí avanzar para que los 364 días que restan se muestre que se puede ir avanzando para que el siguiente aniversario sea de resultados para adelante y de no solo de seguir, desgraciadamente, solamente liberando tanto rencor, tanto dolor, tanto odio. Así es que aquí estamos nuevamente. Pues bienvenida Rina y tenemos el gran gusto de estar ahora, de tener de huésped distinguido a Héctor Salinas. Y ahorita, si quieres ir saludando, Rina, y ahorita leemos semblanza. Pues justo que tú estabas diciendo, Luis, ojalá que el próximo año veamos más cambios y cada vez más cambios. El libro de Héctor, que ahorita nos va a comentar una maravillosa obra de recopilación de datos que ahorita nos va a platicar, pero son históricos. Y por ahí pusiste una frase que me encantó de la utopía a la realidad. Como algo que empezó en un sueño utópico. De la utopía a la realidad. 70, sí, de la utopía a la realidad. Hoy en día, de la utopía a los derechos. Hoy en día ya hablamos de derechos, de matrimonio igualitario y de muchas cosas maravillosas que nos va a compartir Héctor, que hizo un trabajo extraordinario, no nada más histórico, sino de redacción. Y yo le decía que yo en general no soy una persona muy afecta a la política y que su libro me ha sorprendido gratamente como todo lo que él hace. La redacción es magnífica. Yo misma al fin entendí muchas cosas porque cuando vas narrando qué va pasando, como de qué tuvo que suceder para llegar a esto, también contextúas muy bien la política de dónde estamos, no solo de México, sino de otros lugares latinoamericanos de habla hispana, en este caso como España, casi nos jalamos a Latinoamérica. Y me pareció una cosa interesantísima y me dio mucho gusto. Este libro es un documento de lo más valioso porque suceden muchas cosas que luego no se registran y no con esta maestría con la que tú vas narrando, contando, argumentando, exponiendo, mostrando evidenciándolo. Muy bienvenido, Héctor, se me hizo maravilloso tu libro, ¿qué te puedo decir?
Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Luis, Rina, por la invitación, por estar platicando sobre mi más reciente trabajo. Pues se los agradezco mucho y aquí estoy listo para que me bombardeen sobre todo lo que ustedes quieran. Trataré de responder de la misma manera en que lo escribí, tan clara como lo dices. Muchas gracias. Bueno, déjame primero leer tu semblanza, a quienes no tienen gusto de conocerte. Hay un pequeño ruido este, al salir al aire, no sé, o yo lo oigo como un burbujeo de voces, si no No, yo afecta también lo mucho. oigo. Entonces no sé de quién sea, Pues pero parece que ya asustaste al espíritu que haya sido. o si tienes o si tienes aprendido que alguien tenga aprendido dos aparatos, si sea por ahí. Mientras, en grabación, leo rápido la semblanza. Héctor Miguel Salinas Hernández nació en Ciudad de México, licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, maestro en Administración Pública con mención honorífica y doctor también en convención honorífica de Ciencias Sociales por la UNAM, de la que recibió el reconocimiento por excelencia académica. Trabajó 3 años en muchas instituciones, como la Comisión, en instituciones, varios años, 3 años en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en programas de capacitación en Derechos Humanos y VIH, 9 años en el CONACIDA, profesor en Ciencias Políticas en la UNAM y en la Universidad del Valle de México, y fue secretario nacional en la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, AMEC. De 4 años estuvo en el mecanismo de seguimiento y evaluación del programa de derechos humanos del Distrito Federal, en el 2 años en el desaparecido Consejo Asesor de Derechos Humanos y Políticas Públicas, LGBTTI, donde ahí coincidimos, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. También estuvo con similares en el transporte colectivo Metro, supervisó, presidió el concurso de tesis de COPRED y fue parte del Consejo Asesor de la RIADS, la Red Institucional de Atención a la Diversidad Sexual de la Ciudad de México, que es de los principales mecanismos, durante 4 años. Ha coordinado diversos eventos nacionales e internacionales sobre derechos humanos en diversidad sexual, de poblaciones LGBTI, no sé, después preguntaremos qué término prefieres, si diversidad sexual o LGBTI, autor de diversos artículos y trabajos en divulgación en revistas especializadas, autor de varios libros, de los que mencionó: Políticas de Disidencia Sexual en México, de CONAPRED, Políticas de Disidencia Sexual en América Latina, Matrimonio Igualitario en la Ciudad de México, ¿Por qué quieren casarse los gays?, del 2013, Masculinidades e Identidades Gays, 3 estudios sobre violencia, Mercado y Sociabilidad Gay en la Ciudad de México, y Violencia Homofóbica en el Fútbol Espectáculo del siglo XXI, y ahora sobre matrimonio igualitario. Actualmente labora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como profesor investigador de tiempo completo y es coordinador del programa de estudios de disidencia sexual, en el que realiza investigación y docencia en temas relacionados con la disidencia sexual, género de los hombres y políticas públicas. Haya organizado múltiples actividades y ha estado en el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México desde el año pasado, y es conductor del programa Radio Factor XY, creo que acaba de terminar, donde aborda de sexualidad, diversidad sexual y masculinidades. Así es que una larga, intensa y productiva trayectoria en temas alrededor de, sobre todo, las personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, travesti e intersexuales. Bienvenido, Héctor. Gracias. A ver, Rina, vas tú Héctor, primero. ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción de haber logrado publicar este libro después de la trayectoria tan larga que te echaste de investigación para hacerlo? Porque tú hablas más o menos
das luz como desde el 70 y tantos. Bueno, la mayor satisfacción definitivamente es tener el libro hoy aquí publicado, hecho libro, ¿no? Porque como el libro indica, este es un recuento de lo que ha sucedido en los últimos 10 años, en los 10 años que lleva aprobado el matrimonio igualitario, pero si hacemos las cuentas, pues en realidad estamos en el 21 y hoy serían 11 años. La realidad es que el libro estuvo preparado, estaba a punto de entrar a imprenta cuando empezó la pandemia, en febrero del año pasado, porque la idea era sacarlo en marzo del 20, que es cuando entró en vigor, en marzo del 2010, la resolución. Y entonces, pues llega la pandemia, todo se va para atrás y se queda durmiendo ahí el libro en mi computadora, ya no entra a la imprenta. Y después vinieron una serie de cosas, conforme iban saliendo algunas noticias, algunas cosas, pues iba actualizando, actualizaba datos, actualizaba cosas, pero pues la realidad es que quedó por ahí un año dormidito. Finalmente, cuando en este año me di cuenta que era posible, dije, bueno, pues lo saco o no lo saco, ¿no? Y me decidí a sacarlo porque dije, bueno, no tiene caso que se quede ahí en la computadora. Finalmente, pues bueno, es el primer libro que saco ya de manera totalmente independiente, aunque debo agradecer siempre el apoyo de mi querida Berta de la Maza, que me asesoró muchísimo en términos editoriales para a qué imprenta ir, cómo hacer los trámites, cómo hacer todo eso, en los que yo estaba perdido, porque ella era la que editaba mis libros anteriores. Entonces, afortunadamente, ella siempre es muy dispuesta a apoyar, es una gran amiga, una gran compañera, y pues bueno, me apoyó para sacar esto. Y entonces, pues la satisfacción es esa, poder tener el libro y compartirlo. Luis mencionaba hace un momento que hace 10 años, hace algunos años publiqué otro libro que se llama Matrimonio Igualitario. Se dijo, ¿por qué quieren casarse los gays? Y ese libro es, digamos, como una base del actual, porque en aquel entonces mi interés era hacer como una recapitulación rápida del proceso como se armó la política pública. Entonces era un libro muy delgadito que tenía esa intención, simplemente responder a esa pregunta, ¿por qué quieren casarse los gays? Porque había mucha gente que decía, oye, pero si los heteros nos queremos divorciar cada vez más, ¿por qué ustedes se están metiendo en la bronca de quererse casar, no? Y entonces lo que yo hice fue justamente pues hacer una síntesis de cómo se había aprobado la política pública, la legislación que dio pie a la política pública del matrimonio. Y esa era la intención. Y ahora dije, bueno, pues creo que es importante retomar esa parte primera y hacer el recuento de qué ha pasado en 10 años, porque en 10 años han pasado muchísimas cosas que son las que intento poner ahí. Entonces, el tema para mí fue, ¿por qué escribí el libro? Pues porque me dio consideré que era importante hacer este recuento. Siempre las acciones de gobierno son mucho mejor evaluadas con el paso del tiempo. Al principio te gana la pasión o te gana el descrédito y puedes emitir opiniones que no son adecuadas, que no son una evaluación de política real. Y entonces pues lo ni que hice siquiera con bases, ¿no? Hay cosas que eran de opinión de si a ti te parece o no te parece, pero no estaban fundamentadas en investigación ni nada, sino en cuestiones incluso religiosas o miedos personales o no sé, ¿no? Exacto. Y una de las cosas, por ejemplo, que pongo ahora en el libro es, bueno, pues hemos demostrado, ¿no? El tiempo ha demostrado que el mundo no ha desaparecido, que no, que no hemos implantado la dictadura gay, ¿no? Que los heterosexuales se siguen casando con heterosexuales. No se ha acabado la especie. No se ha acabado la especie ni nada de todo lo que auguraban pues los grupos más conservadores en aquel tiempo. Y justamente eso es la idea, cómo evaluar a 10 años todo lo que ha pasado y con la idea de que, por supuesto, hemos avanzado
significativamente en estos 10 años. Claro, aunque asusta que pusiste más o menos 45 países en donde no solo no el matrimonio, sino es toda una penalización el tema de relaciones de personas del mismo sexo, aunque sean consensuadas. Aunque sean consensuadas y Y entre eso es menores de edad, tremendo. que se pueden castigar incluso de acuerdo a la legislación de esos países con la pena de muerte. Ujú. Y esto es importante porque mucha gente cree que el mundo ya está como la Ciudad de México, en muchas cosas que ojalá y así sea, cuando menos en estas, ¿no? Sí. Y de pronto, pues me encanta porque no solo te abocaste a México, ni a la Ciudad de México, sino lo ampliaste de lugar y das datos de otras partes. Sí, de hecho el libro plantea en uno de sus capítulos el ejemplo justamente de España, la muy católica España, que a propósito le pongo ese título, ¿no? Porque, bueno, si nada pasó en la muy católica España, pues tampoco pasó aquí, ¿no? Y también retomo de Argentina, porque Argentina tiene un avance bárbaro, ¿no? En materia de reconocimiento de derechos sexuales, reproductivos y que tienen que ver con la diversidad sexual y de género. Entonces, hago ahí el recuento de justamente cómo el matrimonio igualitario en España pues va abriendo la brecha de lo que yo llamo una política pública bandera, porque la llamo así porque, bueno, es muy significativo que a partir de esa política pública de matrimonio igualitario, pues se ha abierto el espacio para la discusión pública de muchos otros derechos y para la exigencia de muchos otros derechos. Entonces, ¿cómo España lo hace? En América Latina se retoma por Argentina, cómo la Ciudad de México, pues va abriendo el camino para los otros estados, que también en otra parte del libro explico lo que ha pasado en ya más de la mitad de los estados de la República Mexicana que tienen ya un reconocimiento del matrimonio igualitario, algunos por una laguna legal, otros por cuestión de aprobación de Congreso, los menos, y los más por exigencia ante tribunales. Ahí, ¿por qué no sucedió como Estados Unidos, que una decisión de Suprema Corte fue pareja para todos los estados? Porque aquí tienen que ser estado por estado. Cuando la Suprema Corte ya ha dado opiniones, jurisprudencias, y los estados siguen arrastrando los pies todo lo que pueden. Ahí, por supuesto, en términos sociológicos, pues se debe a la existencia de estos grupos ultraconservadores que confunden el avance democrático de los derechos humanos LGBT con la famosa y que se han inventado esta idea de la ideología de género, que es un invento que han hecho ellos y ellas para amenazar, es el coco con el que amenazan a la población de ahí vienen los maricones, ahí vienen los desviados y nos quieren meter su ideología y quieren meterse con tus hijos y entonces es el término que ellos han usado para denostar la lucha legítima por los derechos LGBTTI. Y en el terreno político, pues se debe a la forma en que está estructurado nuestro país. Nuestro país siendo un país federalista, con pacto federal, determina que cada estado de la República, cada entidad federativa, tiene su propio Congreso que legisla sobre sus propias leyes. Por eso encontramos absurdos como el que en la Ciudad de México se puede hacer la interrupción legal del embarazo, con todos los apoyos y la asistencia del Estado, y en Oaxaca, por ejemplo, un embarazo que es interrumpido por accidente, se penaliza. Una mujer Pero que se tiene acaba de que salir despenalizar Oaxaca, ¿no? Perdón, Oaxaca, aunque se acaba de despenalizar en Oaxaca, creo que es el segundo que lo acaba de despenalizar. de manera reciente, pero te pongo el ejemplo Otro estado. de los extremos, como aquí se determina que tienes la libertad de hacerlo, con la mujer tiene la libertad de hacerlo con la asistencia del Estado y libre de penalización hasta ciertas semanas, y en Oaxaca, por ejemplo, una mujer que salía a cargar el agua y tenía que caminar no sé cuántos kilómetros para cargarla, por el esfuerzo tenía una interrupción del embarazo y la metían presa.
Entonces, ese tipo de absurdos se dan justamente por la forma en que está organizado el Pacto Federal en nuestro país. Por eso Argentina también, cuando el Congreso lo determina, se vuelve ley nacional. Y en cambio en la Ciudad de México solo fue en la Ciudad de México, que eso trajo como consecuencia que la Corte justamente tuviera que intervenir para decir, a ver, lo tomo como un asunto jurisdiccional, entonces solamente le compete a la Ciudad de México hacerlo en la Ciudad de México. Pero si lo tomo como un asunto de derechos humanos, los derechos humanos no tienen frontera. Por lo tanto, quien se casa en la ciudad tiene derecho a ser reconocido en su matrimonio o reconocida en su matrimonio en el resto de los estados. Afortunadamente, la jurisprudencia fue por ahí. Lo tomó como un asunto no jurisdiccional, sino como un asunto de derechos humanos. O sea, aunque en ese sentido, alguien que se casó en un estado donde sí es válido, vale en todo el país. En todo el país. Aunque no se puedan casar en el estado que sí se quieren casar, pero si van a otro estado, de que ahora cada vez hay más, es reconocido su matrimonio en otro estado. Y con todos los yo sigo sin entender la lógica de eso, porque va la gente y entonces vienen a la Ciudad de México a hacer los trámites que cada quien ocupa y de ahí se regresan a su casa y dices, ¿cuál es la lógica de eso? O sea, ¿cómo iba a ser? Una persona se iba a casar en un lugar y se va a otro estado y ya no está casada. O sea, ¿cómo puede ser que una cosa se deslava frente a la frontera de otra? Es que eso es justamente lo que la Corte decidió, por eso te decía, si la Corte hubiera decidido que era un asunto solo de jurisprudencia, o sea, no de jurisprudencia, perdón, de algún asunto de jurisdicción, hubiera sentenciado, quien se case en la Ciudad de México solo es válido en la Ciudad de México. Pero ese afortunadamente no fue el criterio de la Corte. Lo que la Corte decidió fue, este es un asunto de derechos humanos y los derechos humanos no tienen frontera entre los estados. Entonces, el acto jurídico de matrimonio en una entidad se aplica y se tiene que reconocer con todos los derechos en todo el territorio nacional. Como otros contratos. Exactamente. Pues viva y eso además, que querían ser iguales, que se supone que el modelo es tomado de Estados Unidos, pero pues resulta que tiene sus asegúnes, ¿no? Tiene sus asegúnes, así es. Igual que con Argentina. Y tuvo que cambiar el paradigma del matrimonio por todo lo que implica matrimonio igual a hijos, que ahí yo siempre me he cuestionado, y una pareja heterosexual que tiene matrimonio y que no desea tener hijos o no puede tener hijos, desde esa parte, desde esa visión que se tenía del matrimonio, pues en dónde queda parado, porque yo digo, bueno, si una de las razones que se decían es que el matrimonio de personas del mismo sexo no tenía cabida por esta parte no reproductiva, yo digo, entonces, ¿cómo iban a evaluar a las personas heterosexuales que no tienen hijos, que iban a llegar a casa de cada persona? A ver si sí tiene hijos y está cumpliendo con el matrimonio, o los iban a divorciar inmediatamente, anularles el matrimonio porque no resultaron reproductivos, o ¿cuál era la idea para la heterosexualidad ante eso? Porque además era absurdo lo que planteaban los que defendían la no aprobación del matrimonio igualitario. Decían, una persona que no, o sea, ¿dónde quedaban efectivamente las personas que no deseaban o que no podían tener hijos, ¿no? Entonces, uno de los argumentos era, pues justamente, ¿qué vamos a hacer? Se les va a negar, se les va a quitar el derecho a casarse. Y es que había muchos absurdos. Mira, los argumentos, entre comillas, porque en realidad no eran argumentos, eran perogrullo, ¿verdad? De perogrullo, o sea, frases repetidas, repetidas y repetidas. Decían, por ejemplo, no se le puede llamar matrimonio porque matrimonio viene de mater, que es maternidad, la posibilidad de dar vida. Entonces, pues la respuesta era sencilla. Ok, entonces las mujeres lesbianas sí se pueden casar, porque ahí hay dos mater, ¿no? Ahí hay dos posibilidades de dar vida. Al revés, doble matrimonio, ahí entonces, doble bendición. Ahí pues ya teníamos el 50% avanzado, ¿no? Y ahora les decíamos, bueno, si vamos hacia ese punto, pues lo que se decía es,
Oigan, y entonces las mujeres, esto para Mariana Gómez del Campo, por ejemplo, que era la representante del PAN, la coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la asamblea, entonces asamblea, ¿no? Que decía, entonces se le comentaba, ¿no? Entonces las mujeres no pueden tener un patrimonio, porque el patrimonio viene de pater, y las mujeres no son pater. Entonces, usted, señora, no puede tener una En casa, un patrimonio. no puede, porque el suyo sería un matrimonio, ¿no? Y eso no está permitido. Semánticamente hablando, perdieron la discusión porque era absurda. Entonces, se les decía también, usted habría que modificar el salario, porque el salario viene cuando se pagaba con sal, y hoy no se paga con sal. Entonces, la próxima dieta que a usted le den como diputada, pues que se la dan con tarrones de sal, para ver qué compra, ¿no? En el mercado de intercambio. Qué maravilla la semántica. Entonces, si nos vamos al rollo semántico, pues termina siendo un absurdo. Hubo, por ejemplo, quien decía, había que llamarle gaymonio o lesbomonio. Lo que no querían es que se llame matrimonio para que no sean igualados. Ahí voy. Justamente lo que vivimos en esa época fue la lucha por ser nombrados y nombradas iguales, que es lo que no querían. Por eso inventaban estas barbaridades semánticas de gaymonio, lesbomonio y demás. Por eso al final, en un acto desesperado, terminaron ofreciendo revivir las sociedades de convivencia con exactamente los mismos derechos del matrimonio, cosa que en su momento no quisieron. ¿Por qué? Porque lo que insistían era en no llamarnos igual. Y lo que el grupo impulsor, digamos, de este lado de la sociedad, lo que decíamos es los mismos derechos con los mismos nombres, porque si haces una diferencia en el nombre, estás haciendo discriminación, y de eso no se trata. Por eso no podíamos aceptar nada menos, y por eso se terminó llamando matrimonio igualitario. Era una lucha por el reconocimiento. Qué interesante, ¿no? Porque fue retar muchos paradigmas. Claro, porque es lo simbólico del nombre. No es lo mismo que yo llegue y te diga, hola Rina, mira, te presento a mi esposo, que te diga a mi gaymoniado, ¿no? O sea, a mi conviviente. No es lo mismo. Y ese es un símbolo muy, muy importante. El lenguaje es poder. Pero de todas maneras, lo que siguen logrando es detenerlo, porque, por ejemplo, en Yucatán llevan años tratando de pasarlo, pero necesitan los votos, y si quienes pueden levantar la mano no la levantan por la razón que sea, no consiguen que cambie la ley, y por eso está ahorita otra vez, ahora ante la Suprema Corte, el poder llegar, y la Suprema Corte dice, tráeme casos para que yo sentencie. Y todo el procedimiento para poder llegar a la Suprema Corte con toda la evidencia, para que la Suprema Corte pues apriete el botón y diga adelante, porque lo que sí hay es el apoyo a los amparos, entonces tienen que pagar mucho dinero para que conseguir el amparo, para la Suprema Corte lo den automático para poderse casar ahorita como en lugares como Yucatán, pero desgraciadamente estamos en esa telaraña, ¿no? Lo que están haciendo es retrasar el paso de la historia. Mira, pasó algo muy similar en Colombia. En Colombia, la Corte Constitucional, porque allá son dos cortes distintas, la Suprema Corte y la Corte Constitucional. En México, las dos funciones, la interpretación de constitucionalidad como la máxima normativa de leyes, las hace la Corte, pero allá está dividido. Hay una Corte Suprema y una Corte Constitucional. La Corte Constitucional, que es la que interpreta y hace jurisprudencia, dio un plazo de 2 años al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, para que sancionara el matrimonio igualitario. O sea, se ganó la lucha, se ganó la discusión, y la Corte dijo, efectivamente es un derecho humano, hizo toda una serie de consideraciones y dijo, háganlo. Y el Ejecutivo dijo, pues no lo hago. Le dijo al Congreso, oigan, legislen, hagan la ley, y el Legislativo dijo, pues no lo hago, porque la mayoría... Pues no quiero. Exacto, pues como dicen los chavos ahora, oblígame, perro, ¿no?
Y entonces, ¿no? Y entonces la corte dijo, no me han hecho caso, ok, tienen 2 años para hacerlo. O yo lo decreto por el poder que tengo como Corte Suprema y Constitucional. El presidente cambió, se fue uno, llegó el otro, no hizo nada, el Congreso no hizo nada, y finalmente hoy el matrimonio igualitario es un derecho en toda Colombia por decisión de la Corte Constitucional. Ahí Entonces aquí están haciendo lo mismo. salvan la honra a los grupos ultraconservadores, es decir, nosotros no impulsamos nada, ¿no? Nos opusimos. Nosotros hicimos todo lo posible, no es nuestra culpa de que pasó. Nosotros hicimos hasta el último como gatos, ¿cómo se llama? Boca arriba. Y los partidos conservan su base conservadora, valga la redundancia, retienen su base conservadora diciendo justamente eso. Yo me opuse, pero nos ganaron. Y es lo que va a pasar. O sea, esto es inexorable. La Corte ya ha sido muy clara. Todos los congresos tienen que cambiar la ley que prohíba el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Un código civil local que diga que solo puede ser entre hombre y mujer está en contradicción con la tesis de la Corte, y por lo tanto lo tiene que mover. Si no, la Corte lo va a obligar. Es así. Wow. Ve lo que ha cambiado. Sí. Dicen, es que no queremos que pierdan el tiempo, no queremos que la gente se dedique a perder el tiempo en esto. Pues si ya lo aceptan, ya pues, tendrían el tiempo de andar ya haciendo otras cosas. Exacto. Una pregunta. Además, darle un marco legal a parejas que de todas maneras están constituidas, no es de que el matrimonio trajo parejas nuevas, o sea, le dio un derecho a las que ya estaban, o sea, un reconocimiento. Y además esto me lleva a una parte muy interesante, cómo sí importan los otros, o sea, socialmente sí ocupamos el aval de un otro para existir, ¿no? No va a ver muy existencialista, pero es una cosa tremenda, ¿no? Yo le decía a alguien, ahora sí que, ¿para cuántas cosas ocupas tu INE? Cuando no tienes, o sea, no existes, el otro te tiene que dar permiso de avalar tu matrimonio, de avalar tu relación, de avalar tu identidad, tu existencia. Entonces, como la parte política, que es este aval de los otros, claro que importa, y claro que tiene que ver con todos y todas y todes, que si no hay ese sostén, pues no, cae en la utopía y en la buena voluntad y ya. Mira, algo que es importante, me parece, en este sentido de lo que comentas, es que, y esto ha sido una labor que poco a poco se ha tenido que ir explicando a las personas heterosexuales, y es que este tipo de decisiones de política pública tienen 3 cosas que me parecen fundamentales. La primera es que son políticas que no son redistributivas. ¿Qué quiere decir? Para que yo, un hombre gay, pueda casarme, no le estoy quitando a ningún heterosexual ningún derecho, ningún recurso, ni nada. Segunda, son de las políticas más económicas que se han hecho, porque no es una política que requiera presupuesto. Lo único que se hizo fue cambiar el acta y en lugar de decir el cónyuge y la cónyuge, dice cónyuge 1, cónyuge 2. Y el juez o jueza del registro civil, en lugar de decir los declaro marido y mujer, dice por el poder del Estado, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Lenguaje neutro. Es prácticamente lo que se cambió, no costó nada. No le quitamos derechos a nadie. Y la tercera, que me parece también fundamental, son políticas que cambian la vida de un grupo importante de personas que ha sido tradicionalmente no incluido en la vida social. Y eso es un poco la historia de por qué quieren casarse los gays. La respuesta a la pregunta. Porque a final de cuentas, un día te duermes con menos derechos. Yo un día me fui a la cama a dormir con menos derechos que una persona heterosexual. Y al otro día, cuando esto se aprueba, me voy a dormir siendo más igual que mis iguales. ¿Me explico? Y entonces esto tiene una diferencia porque te cambia
la vida, porque entonces a partir de eso puedes reconocer derechos, acceder a derechos que no tenías y que son muy importantes para la vida cotidiana de las parejas. Y efectivamente, como dices, Reina, no vinimos a existir después de la ley. La ley lo que hace, como suele ser la ley, es reconocer realidades sociales ya existentes. Los gays, las lesbianas y demás existimos desde el principio de los tiempos y les tengo noticias hasta el final también. Entonces, es un reconocimiento simplemente que pagamos impuestos, que tenemos mismas obligaciones y que ahora lo único que se hizo fue equiparar derechos. No, y además, por lo general las leyes vienen cuando ya se desbordó el río, o sea, cuando ya mucha gente está sobre eso. No es que mucha gente casi creyó que apareció la ley y aparecieron las parejas del mismo sexo, ¿no? Y Exacto. pues no, muchas de las parejas que se registraron llevaban años, que también rompió el mito de que una pareja del mismo sexo no puede exceder de cierto tiempo. Y pues la noticia es que si viéramos personas, tal vez nos sería más fácil. O sea, Exacto. el Estado reconoce la unión entre dos personas y no es tan relevante realmente porque esto es un juego de poder de género, porque al fin de cuentas no es tan relevante el cuerpo de las personas para avalarlo o no. O yo digo, bueno, para cobrar impuestos yo nunca he visto que haya que hacer todo este merengue. O sea, se cobran para cobrar impuestos todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que participar. Entonces, ¿qué pasa que en los derechos no hay esa misma visión de las personas? Tenemos los mismos derechos y el cuerpo de los integrantes de una relación no tiene por qué marcar una diferencia en sus derechos. O sea, Déjame, marcará una diferencia en sus atractivos, pero no en sus derechos. claro, déjame contarles una anécdota. Perdón que lo haga en términos de primera persona, pero pues así es. Cuando yo me casé con mi actual esposo, yo ya tenía 15 años de relación con él. Ahorita tenemos 25, cumplimos en noviembre 25 años. Y ya, bueno, 11 de casados, vamos a cumplir el 1 de mayo. Eh, y fíjate, déjame contarte una anécdota ahorita que decías de los impuestos y de los derechos. Cuando hicimos la lucha jurídica por el reconocimiento a la seguridad social, en mi caso al ISSSTE, porque yo trabajo para la UACM, que es una institución pública, entonces cotizo al ISSSTE. Cuando a mí me decían, es que no se puede, por ahí están los escritos, nosotros lo que pusimos justificando fue, ok, entonces le solicito al director general del ISSSTE que me haga una devolución del 50% de todos los impuestos que le he pagado a la institución desde que cotizo y hasta la fecha, que son más de 18 años en aquel entonces. ¿Por qué? Porque usted no me está reconociendo plenos derechos, solo me reconoce la mitad. Solo me da oportunidad de pagar, pero no me da oportunidad de tener los derechos. Entonces, hágame favor de regresarme la mitad de los impuestos que yo he pagado, porque no se vale que yo pague lo mismo que mis colegas heterosexuales, que no solamente tienen una pareja, sino que a veces tienen registrada a la esposa, a los hijos con la esposa, a la mamá. a la mamá, a la otra, ¿no? A la concubina y a los hijos Claro. con la concubina. Que nosotros lo que nos decían es que íbamos a echar a perder las finanzas del instituto y reconocía a todas las parejas de homosexuales y de lesbianas que se quisieran casar, cuando a nosotros jamás se nos ha hecho ningún descuento, ¿no? Eso lo hiciste, Por supuesto no me lo devolvieron, ¿eh? eso lo hiciste mediante abogado, o tú, ¿cuál es la diferencia entre que lo hayas hecho como doctor en ciencias políticas y si lo hacía un abogado, cómo combinas esa parte de ejecutar un derecho con el principio, pues político? Mira, sí lo hicimos con el apoyo de un abogado, Alejandro Rojas Pruneda, que me quito el sombrero cada que lo menciono, una persona que trabajó pro bono, nunca nos cobró un peso, él lo hizo
porque cree en los derechos, es un gran defensor y un gran promotor de los derechos y es un excelente abogado. Entonces, él lo que hizo fue justamente asesorarnos para meter, fue un litigio estratégico, éramos 5 parejas, 2 en el ISSSTE y 3 en el IMSS, y cada uno lo metimos por distintas materias de derecho. Yo lo metí con una cuestión laboral, pero hubo quien lo metió por otras instancias, penal, civil, etcétera. Y la idea era juntar todas esas resoluciones y presentarlas como un litigio estratégico, y efectivamente a todos nos dieron, a las 5 parejas nos dieron la razón los jueces. Lo que en mi caso particular dictaminaron es que había una discriminación laboral, porque era un juez de lo laboral, si a mí no me permitían ejercer el derecho de registrar como derechohabiente a mi esposo, y a un heterosexual sí. Entonces, con eso lo ganamos, juntamos las otras 4 resoluciones jurídicas y nos fuimos a CONAPRED para hacer el litigio estratégico por discriminación. Lo ganamos y obligamos a que tanto el IMSS como el ISSSTE, aunque no se cambió la ley, por decreto de sus directivos, se permitiera el registro de las parejas que estaban. Y entonces, después de que ganamos, en la primera semana, más de 100 parejas se registraron en el ISSSTE. Entonces, lo hicimos mediante abogado, pero también, Luis, y tú lo sabes, Reina lo sabe, es la importancia de poner la cara, de hablar con medios, de hacer escándalo, de ir a la procuraduría y sacar el papelito y pedir la cita que nunca te dan, e ir 20 veces a la clínica para que te vuelvan a decir por 20ª vez que no se puede, y entonces ir escalando. Nosotros nos tardamos 15 meses, y en esos 15 meses empezamos en la clínica, que el director no nos quiso recibir, y terminamos, no lo van a creer, pero de verdad, te lo juro que así fue, terminamos demandando al presidente de la República. Wow. Citándolo como testigo del caso, porque el de la clínica nos decía, es bronca regional, el de la regional nos decía, es bronca de la dirección no sé qué, y ese nos decía, es bronca del instituto. Entonces, cuando el director general del ISSSTE nos dijo, yo no he dado ninguna orden al respecto, dijimos, pues ¿quién queda? El que te nombró el jefe de la administración pública, y ese se llama Felipe Calderón. Y entonces el abogado, que te digo que es un encanto de persona y de tipo, dijo, pues vámonos a citarlo para que nos diga. Entonces ya sabes las preguntas del abogado. Que diga el ciudadano presidente sí o no, ha dado órdenes para que los matrimonios igualitarios no puedan recibir la atención en el ISSSTE. Por supuesto, el presidente, el ciudadano presidente, contestó, yo no he dicho nada, yo no he dado la orden, ¿cómo creen si yo soy muy buena onda? Y entonces con eso le dijimos al juez, oiga juez, pues resulta que nadie dio la orden, entonces ¿por qué no nos reconocen? Y el juez dijo, ahí está, ahora lo reconocen porque lo mando yo, soy el juez. Y toma chango tu virote, ahí está la resolución. Y 100 parejas después de eso, en una semana, se fueron a inscribir al ISSSTE. Wow. Esa es la ¡Qué importancia maravilla! de darle cara, de pelear, porque uno puede, porque yo estudié, tuve la fortuna de tener la posibilidad de hablar, porque soy activista de alguna manera, porque conozco los medios y las formas, y es eso, es darle cara a quien de repente no tiene esos argumentos o no tiene esa posibilidad, pero que está ahí necesitando ejercer un derecho, ¿no? En este caso, eres constructor de la historia, no solo analista de la historia, estudioso de la historia, y entonces pudiste armar los dos y la investigación te ayuda a sustentar en el libro lo demás, ¿no? Me gusta pensar que soy partícipe, nada más. Co-constructor. Bueno, quiero aprovechar nada más para agradecer a quienes nos mandan mensajes y saludos. Carmen Aranda, Beto Aranda, muchísimos abrazos a Carmen, a Beto, a Antonio Hernández, muchos saludos. También a Rina, Rina es tu fan. Te aviso, Rina, que es tu gran fan.
Gracias. Antonio pregunta, ¿qué se tiene que hacer en Sinaloa para que se legalice el matrimonio igualitario? Porque van varias veces que lo ha rechazado en el Congreso del Estado. ¿Sabes tú, Héctor, específicamente de Sinaloa, cómo va la cosa? Pues es la historia muy similar de lo que ha pasado en otros congresos, y es de lo que hablábamos justamente hace un rato. Están retrasándolo justamente porque, a ver, pensemos en el pragmatismo político. Lo que en la Ciudad de México para los partidos es algo positivo, para muchos de los mismos partidos en otros estados es algo negativo. Aquí los planteamientos conservadores de ultraderecha y demás no tienen cabida. Mira cómo le fue al candidato del PRI a la jefatura de gobierno con su rollito de hazte la prueba de la mota, y si fumabas mota, qué barbaridad. Ese tipo de cuestiones en la Ciudad de México no pegan. Hay un electorado muy pequeñito que es el que votó por este señor y por el PAN, pero ya ni siquiera el PAN le entra a este tipo de cosas. Si en el libro lo pongo, hay una serie de datos donde se habla de cuando se viene más recientemente la Constitución, el proceso de la Constitución, y se establecen ahí como grupos de atención prioritaria, entre otros, a las personas LGBTTI, la misma Mariana Gómez del Campo, que había dicho todas estas barbaridades hacía 10 años, votó a favor. Y cuando tú investigas por qué, el argumento es porque ya nos dimos cuenta que esa pelea está perdida. En la Ciudad de México perdimos ese debate. Es lo que decía Monsiváis, ¿no? Es el partido de la rendición moral, ¿no? O sea, perdimos el debate. ¿Para qué nos oponemos? Votamos en contra y lo único que vamos a sacar es que nos deteste más la ciudadanía. No va, ya no tiene sentido. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Pero en los mismos partidos como el PRD o como incluso Morena, en algunos estados, lo que sí es rentable políticamente es votar en contra, porque tienen una ciudadanía con menos avances democráticos, con más conservadurismo, con más influencia de grupos conservadores y de la iglesia o de las iglesias, y entonces allá es rentable ser conservador, mientras que en la Ciudad de México es rentable ser liberal. Ok. Héctor, yo necesito salirme de la entrevista. Te quiero súper agradecer, me ha parecido maravillosa, me encantaría quedarme 3 horas más entrevistándote. Aviso también a todos que Luis va a tener que cerrar sin mí, pero te quiero súper agradecer y te quiero agradecer este libro que disfruté tanto de leer y de aprender y que sigo aprendiendo de escucharte y de tu lucha, porque tu lucha la hemos disfrutado todos, porque los derechos nos vienen a todos y todas y todes. Las personas, porque también una ciudad, un país que avala derechos, los avala a todas las personas. Así Y es. tu claridad, creo que tu claridad deja un precedente magnífico para cualquier cosa. Le mando un Muchas beso, me gracias, encanta verte, Luisito, otro millones de besos. Y a Gracias. las personas que nos están viendo también. Y bueno, pues nos seguimos viendo en alguna otra travesura política y histórica y de aprendizaje y de lucha. Claro que sí. Gracias, Rina. Suerte en lo que sigue. Ahora no le falló el StreamYard, qué bueno. Oh, ya estamos solos tú y yo. Así es. Acompañado de varios. Saludos, manda saludos Lupita Castelán, Yarín Pichardo. Yo te preguntaría qué otros momentos clave hay en el libro que desmenuzas, que ayudan al avance o que obstaculizan el avance o que dan esta visión y qué diferencias tú qué haces en el libro, un estudio más político, ciencia política, cómo se diferencia de un historiador y de un sociólogo, si puedes decirlo así en forma muy
somera. ¿Y qué más tiene el libro? ¿Por qué le puede servir a cualquier persona para entender que le puede interesar qué onda con estos entretelones políticos? Mira, yo creo que el libro más bien tiene una aproximación de pensamiento complejo. ¿A qué me refiero con esto? No los No es, asustes de pensamiento no, complejo. no es una sociedad, no es un estudio que se vaya solamente a la sociología o solamente a la ciencia política, eh, porque esas visiones ya están bastante rebasadas, ¿no? O sea, solo jurídico, solo histórico, solo sociológico, solo político, o solo antropológico. En realidad, la realidad se, se aprende y se analiza a partir de un pensamiento que te lleva por todas esas variables, ¿no? Entonces, yo lo que trato de hacer es, ¿hay historia? Sí. ¿Hay análisis político? Sí. ¿Hay análisis administrativo de política pública? Sí. ¿Hay un poco incluso de testimonio personal? ¿Hay chisme Sí. sabroso? Sí. Hay un poco de testimonio personal, pues sí, porque me tocó hacer alguna parte de eso y me costaba, créeme que me costaba mucho trabajo cuando lo estaba escribiendo, escribirlo en primera persona, pero lo otro se me hacía muy como majestático, ¿no? Héctor Salinas hizo, entonces sí era como, entonces finalmente decidí pues hacer algunas cosas que me tocó vivir, pero no por presunción, sino más bien como para tratar de que la persona que lo lea sepa que el dato era correcto porque ahí nos tocó vivirlo, ¿no? Algún chisme son, pues algunas de las cosas que tú estuviste involucrado, por ejemplo, con lo del 17 de mayo, ¿no? Este, cómo hay una iniciativa desde CONAPRED, desde el Consejo, cómo llegamos al día. Explícalo del 17 de mayo para quienes... Ahí voy. Ah, Cómo llegamos a Los Pinos, un grupo de personas, y ahí cuento, por ejemplo, pues eso, cómo nos hacían las llamadas telefónicas, un poco así como misteriosas de el presidente lo invita a una reunión mañana, tiene que confirmar en este momento, ¿no? Y bueno, toda la discusión que se vino sobre si nos camaquearon, si no, que también, como decía hace un rato, hoy podemos hacer un análisis un poquito más calmo, porque han pasado ya algunos años, pero bueno, tiene que ver con esa famosa idea del presidente Peña Nieto de hacer la iniciativa de matrimonio igualitario a nivel nacional, y como el propio PRI le dijo, eso no va. Entonces, no voy a contar para que quieran comprar el libro, pero ahí hago justamente un análisis de qué pasó en realidad en ese sentido, ¿no? Si realmente el partido le dijo que no, o el presidente lo hizo como para llamar atención, o sea, ¿qué pasó ahí, no? dijo, si Obama y Trudeau y en Francia lo hacen, yo también. Esa es una de las versiones. Entonces, por ahí discuto todas esas cosas, ¿no? Que trajeron mucha división y mucha bronca a lo interno, tú debes recordarlo, a lo interno del propio movimiento, ¿no? Y bueno, otra cosa que también explico, el papel de las iglesias, fundamentalmente el papel de la iglesia eh, católica, como una reacción justamente al encuentro del 17 de mayo, a través del día del conmemorativo contra la homofobia y todas las formas de fobia, y cómo a partir de eso se organiza el Frente Nacional por la Familia, y cómo ahí hago todo el análisis de cómo efectivamente hay un contexto que le permite al Frente empezar a trabajar y a manifestarse, entre otras cosas, pues porque no había anuncio, y entre otras cosas porque los peores representantes, los más acérrimos Porque no representantes había de anuncio de la iglesia, ¿no? nuncio, o sea, embajador. En México, No había anuncio del en Vaticano. Ah, ok. México, el Vaticano, y eso permitió que gente muy oscura en su proceder, de lo peorcito de la Iglesia Católica, como el Cardenal Primado, que ya declaró que el COVID era para jotos y luego estuvo hospitalizado por COVID, pero bueno, esa es otra historia. Tuvo posibilidad de hacer muchas cosas
porque a pesar de que el Papa Francisco tiene una postura un poco más respetuosa, pues no había anuncio y ellos se sintieron con la libertad de hacer y deshacer. Y ahí voy explicando una serie de cosas muy interesantes sobre el papel de la iglesia y de las iglesias en este contexto tan interesante de matrimonio igualitario después del 17 de mayo, entre otras cosas. ¿Y entras también un poco al sexenio actual o terminas en el libro o hasta cuándo llegas? No, claro que llego a la 4T. Sí, no podría yo dejar fuera la 4T por una cuestión, sí, por una cuestión de honestidad y por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque finalmente, pues la 4T, el proyecto de 4T empieza en 2018 y estamos en 2020, 21. Entonces, evidentemente, pues ya era una tercera parte del sexenio, y sí trato de explicar de una manera ponderada cómo hay avances, pero también cómo hay pues algunos retrocesos que son más que evidentes. Por ejemplo, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido siempre una persona que no reconoce los derechos de la diversidad sexual y de género, que pretende someterlos a votación, lo cual es una aberración en materia de derechos humanos, y cómo en la ciudad, a diferencia de lo federal, tiene otro ritmo porque ya venía encaminada desde hace tiempo con políticas, programas y legislación que también hace falta profundizar, porque también hay que decirlo, el matrimonio igualitario no es el punto final. El matrimonio igualitario da pie todavía a la búsqueda de muchos derechos que todavía no tenemos en la Ciudad de México, con lo avanzados que estamos, pero que todavía hace falta muchas cosas, ¿no? Eso lo contextualizas porque al principio del libro das la historia de la ciudad y cómo está el sistema político de la ciudad hasta hoy en día, ¿no? La constitución de la Ciudad de México va a ser un vehículo claro para seguir avanzando o todavía está muy verde. ¿Cómo la Y ves? yo ahí lo explico, el gran avance de la Constitución es que reconoce por primera vez en la historia de nuestro país y por supuesto de la ciudad, existen grupos que deben ser atendidos de manera prioritaria, entre ellos maneja o menciona a a las personas que se escriben como LGBTTI y también, por supuesto, reconoce al matrimonio igualitario como un instrumento legal en la ciudad. Eso también fue muy importante en el grupo de diputados constituyentes, que lo dejaran muy claro para que no pueda haber la posibilidad de que un gobierno posterior llegue y se le ocurra decir, pues esto no funciona. Y por eso me refiero incluso al propio Andrés Manuel López Obrador, que, insisto, no es muy respetuoso de estos derechos, ¿no? Ok. Y el hecho de que, bueno, eso es a nivel federal y Claudia Sheinbaum como dirigente en la ciudad va en la misma, en la línea, sí va en la línea de avanzar dentro de la Constitución, ¿no? Es diferente la posición de Claudia Sheinbaum. Es diferente la posición de Claudia, pero además también lo es de un Congreso de la ciudad que tiene mayores posibilidades legislativas de las que tenía la Asamblea y que además está siendo congruente con este tipo de cuestiones. Ya no es un Congreso o una Asamblea tan mayoritariamente unánime como lo era la mayoría avasalladora que tenía el PRD en legislaturas anteriores de la Asamblea. Hay un Congreso más diverso, pero también hay un Congreso bastante progresista en ese sentido, ¿no? Ahorita, por, ni más ni menos, se está discutiendo el decreto de ley sobre derechos LGBT en la ciudad, lo cual nos va indicando, están haciendo desde el Congreso también, no solo desde el Ejecutivo, leyes y políticas y programas que van avanzando en lo que falta todavía, ¿no? Porque, insisto, matrimonio igualitario, mucha gente dice, ¿ya qué más quieren? Ya se pueden casar, ya dejen de molestar, ya sus casas. No, todavía hay muchas cosas que hacer. Muy bien. Y tú lo ves justamente también en todas
instituciones donde sigues, pues, colaborando desde dentro, ¿no? Y todos los mecanismos de defensa de derechos en los que estás involucrado. Ahí también lo estás amarrando. Sí, por ejemplo, también desde el Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México se están haciendo varias actividades y varias iniciativas que tienen que ver justamente con la protección de derechos de estos grupos de atención prioritaria, particularmente sobre LGBT, que tiene que ver con capacitación, que tiene que ver con contenidos mínimos, que tiene que ver con políticas compensatorias, etcétera, etcétera. Se sigue avanzando. Quizás ya no es tan visual como lo que pasó antes, porque bueno, después de llegar a matrimonio igualitario, que por eso le llamo una demanda bandera, ¿no? Porque es muy visible y después de eso, por eso hay mucha gente que piensa que ya no hay nada que hacer. Pero lo que sí es que, bueno, el matrimonio igualitario vino justamente a incrustarse en una de las instituciones más viejas y más fuertes del patriarcado y de la heteronormatividad, ¿no? Entonces, hay gente que me pregunta si es que el matrimonio igualitario no nos mete a los gays y a las lesbianas en ese patriarcado. Yo digo que depende de cómo se viva, cómo se y cómo se mantenga, ¿no? Hay muchos principios del matrimonio igualitario que muchas parejas gays y lesbianas no seguimos. Por ejemplo, la corresidencia. No tienes que vivir con tu pareja para estar casado. Por ejemplo, el planteamiento sexual. No tienes que ser ni monólogo ni fiel, con esa forma de entender la fidelidad. Automáticamente. Automáticamente, si tú tienes otros acuerdos y los respetas, pues entonces puedes vivir una sexualidad muy plena, de acuerdo a tu propia forma de entenderlo, y muchas otras cosas con las que puedes ir socavando esa institución. Por lo tanto, yo creo que incluso dentro del propio matrimonio igualitario es también una forma de rebeldía y una forma de romper con la institución, o de irla modificando por lo menos. Y en ese sentido creo que también muchos heterosexuales han aprendido del movimiento LGBT por eso. Para un análisis más amplio del patriarcado, que será muy buena oportunidad. Sí, así es, porque bueno, se han dado cuenta que los gays, además de que nos casamos, podemos vivir muy o gays y lesbianas, además de que nos casamos, pues podemos seguir siendo bastante liberales en muchos otros sentidos, y entonces de repente los heteros voltean y dicen, ¿cómo? O sea, ¿te casaste y no vives con tu marido? Pues no. O te casaste y de repente X, Y, Z, pues sí. O sea, las personas heterosexuales, pues lo hacían a escondidas. Ahora, esa es la gran, quienes hacían sus travesuras, las hacían a escondidas. Con todas las repercusiones que eso tiene que ver con el entendimiento de la pareja, de problemas de salud pública, porque entonces como lo hago a escondidas, ¿no? En fin, un montón de consecuencias que también, insisto, la diversidad sexual ha enseñado a los heterosexuales que existen otras formas de vivir la sexualidad, de entenderla y de vivirla y de disfrutarla, ¿no? Entonces, aún con matrimonio. En forma integradora, ¿no? Pues muy bien. Ok, no, pues, ¿algún mensaje final? Primero agradecer que estás haciendo esta gran labor y de seguir empujando, incluso libros que no son comerciales en sí mismos, pero es trabajados para aportar y en este caso autoedición. Así es que, pues muchas gracias con todos sus vericuetos que tiene y también de inversión personal. Entonces, la oportunidad que consigan aquí también en el armario abierto, el libro de Matrimonio Igualitario, está disponible en el armario. Así es. A invitar a todo el mundo y pues algún mensaje final para... Pues agradecer mucho al armario como institución, como organización, porque siempre ha tenido la disposición de recibir este tipo de libros que efectivamente son un esfuerzo por divulgación.
créanme, a las personas que nos ven, que además les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que nos vean y que nos estén mandando sus mensajitos, créanme que con este libro no nos hacemos ricos, ¿eh? Se No enriquece es, quienes quieren entender y tener una visión más amplia y así completa. es una cuestión de divulgación y es meter una lana para recuperarla pensando en meterla otra vez al siguiente libro, ¿no? Entonces, y generalmente lo va perdiendo en ese... Es labor de amor. Pero agradecer mucho al Armario, agradecer a Rina, por supuesto, y por supuesto, Luis, a ti. No voy a caer en mandarte flores excesivas porque puede parecer que te estoy haciendo la barba, pero sabes que te quiero, sabes que te respeto mucho, creo que es mutuo por los años que llevamos de conocernos, Sí, sí. así que te agradezco muchísimo y a la gente pues que se dé la oportunidad de conocer el libro, ojalá que lo puedan comprar, que lo puedan compartir, que lo puedan leer, y que esto sea visto efectivamente como un avance no de un grupo social solamente, sino como en su momento dijo el presidente del gobierno español, no estamos legislando para un grupo solamente, estamos legislando para nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, ¿no? Y con eso no solamente la sociedad, un grupo de sociedad se vuelve mejor, sino que el país sin duda se vuelve mejor cuando se respetan más los derechos humanos. Con esta idea, pues muchísimas gracias por la oportunidad y hasta muy pronto. Muchas gracias y saludos a todas las personas que nos siguen. Un abrazote. Gracias, bye.